ACD Media se ocupó del proyecto de ley cuando nadie lo conocía, como dijo Dani Alcántara. Y hay varios trabajos que yo le digo a la gente, entren a 7 días y a proceso.com.do, pongan en el buscador DNI y se van a encontrar con una serie de trabajos sobre lo que tiene que ver con el tema. Y ahí van a encontrar elementos de por qué la preocupación. Le han puesto con esa ley en la mano al presidente de la República y no se imagine que sea este presidente, porque si lo personaliza como Luis Abinader, está cometiendo un error. Han puesto todo lo que tiene que ver con la inteligencia del país bajo el mando del presidente, llámese como se llame, y le dan atribuciones en esa ley de carácter dictatorial. Y vamos a depender de si el presidente es buena gente o no es buena gente, quien que sea. Y ese es un riesgo que el país no se puede dar. Podríamos más adelante desmenuzarla, pero yo quiero referirme. Anoche el Consejo de Ministros aprobó el presupuesto general de la Nación para el año 2025. Anoche mismo en la aprobación dieron algunos detalles, no están completos los detalles, ahora habría que esperar el presupuesto entero ya desmenuzado para uno conocerlo en todas sus partidas. Hacen referencia en la aprobación a que alcanzará o alcanzaría después de aprobado por el Congreso, siempre sufre modificaciones en el Congreso, el proyecto de ley de presupuesto general de la Nación, alcanzaría 1.484.235.000.000 de pesos. Esta vez, casi 1,5 billones de pesos. Casi. A nosotros nos llama la atención dos elementos que tienen que ver con ese presupuesto, con los detalles que hasta ahora han dado, que uno no puede desmenuzarlo hasta que no los tenga completo. Estamos solicitando el proyecto de ley para poder desmenuzarlo. Pero, ahí viene el pero, ya sabemos la cifra general y sabemos algunos detalles de lo que aprobó el Consejo de Ministros, presidido por el presidente. El presidente ha dicho, y está en camino, una reforma fiscal para poder reajustar lo que tiene que ver con las recaudaciones en aras de proveerle al gobierno 200,000 y algo, un piquito, 200,000 millones de pesos para poder acometer aquellos proyectos y los gastos, gasto de capital, gasto corriente del gobierno. En razón de una disminución de las recaudaciones, por un lado, y en razón de que esas disminuciones y para poder proveerse de recursos necesarios, el gobierno ha tenido que acudir a la mayor cantidad de empréstitos que conoce el país en mucho tiempo. Ahora tiene que reorientar los gastos corrientes para poder cumplimentar con las obras que demanda el país en términos de gasto de capital. Para el tema de los gastos corrientes, el gobierno lo primero que ha presentado es un reordenamiento de las instituciones estatales, eliminando 6, proponiendo la unificación de otras. Una parte de esa reestructuración tiene que ir al Congreso porque están creadas esas instituciones por ley y otras la puede resolver el Poder Ejecutivo por vía de decreto porque fueron creadas por decreto o por vía administrativa. Dice el gobierno que con ese reordenamiento se va a ahorrar 25,000 millones de pesos, pero no dan explicación de cómo se van a agenciar esos 25,000 pesos. No le dicen a la gente cuánto de ese dinero se van a ahorrar por vía de reducción de nóminas o de gastos de esas instituciones que están consignados como presupuesto o de reducción de presupuesto de esas instituciones que están siendo eliminadas
no hablan de cómo va a ser que se van a ahorrar esos 25,000 millones. Cuando usted habla de 25,000 millones, de 200,000 millones que está procurando el gobierno, usted le está dejando al gobierno, si se ahorran esos 25,000 que ellos dicen con ese reordenamiento institucional, que tiene que buscar 175,000 y pico de millones de pesos. Sin embargo, en el presupuesto aprobado anoche, el gobierno dice que va a mantener los subsidios al sector eléctrico por 83,000 millones de pesos. Y adelanta que va a mantener el subsidio a los combustibles por 10,000 millones de pesos, lo que hace un total de 93,000 millones de pesos que van a seguir en subsidio al sector eléctrico por parte del gobierno. A uno le llama la atención porque el sector eléctrico sigue siendo un barril sin fondo y una ruina. Y uno esperaba que el gobierno, en lugar de mantener el mismo subsidio o incrementarlo, porque lo incrementó, hubiese hecho una disminución y al mismo tiempo presentar un plan de cómo va a terminar de eliminar el subsidio al sector eléctrico o por lo menos reducirlo a la única parte que tiene que ver con el subsidio a la factura eléctrica de los más empobrecidos, que sería lo único que al final pudiera justificarse de ese subsidio al sector eléctrico. Lo que tiene que ver con el subsidio a la factura de los más empobrecidos, que con razón habría que ver que sería el último peldaño del desmonte del subsidio eléctrico que habría que agotarse. Y que iba a reducir los 10,000 millones, en vez de incrementarlo, al subsidio de los combustibles, cuando el gobierno sabe y todos sabemos que ahí hay una mafia que opera alrededor de ese subsidio del combustible. Y cuando decimos que opera una mafia, nos estamos refiriendo a que se reciben el subsidio de los combustibles y parte de ese combustible se trasiega en un mercado negro para sacarle provecho de ganancia a lo que se recibe, que debería tener y ser utilizado solo como subsidio. Pero además, estamos hablando de que usted está planteándose una reforma fiscal para obtener 200,000 millones y usted habla de que ya los gastos corrientes, con la reestructuración conseguí 25,000, pero le sigo dando el subsidio al sector eléctrico de 93,000, pero no hablan de las exenciones que van a hacer con eso, ni tampoco hablan de lo que tiene que ver con la evasión fiscal. Entonces, uno no puede dejar de ver el presupuesto que acaba de discutir y aprobar el Consejo de Ministros sin verlo en el marco de lo que está pasando en el sentido de la posibilidad de una reforma fiscal, por un lado, de las exenciones, de los subsidios y de la evasión fiscal. Porque si lo ve al margen de todo esto, está diciéndole al país que procura buscar 200,000 millones cuando tiene un tema entre subsidio, exenciones fiscales y evasión fiscal que alcanza cerca de los 145,000 o 154,000 millones de los 200 que está procurando. Al país hay que decirle con detalle por qué en el presupuesto del 2025 se van a mantener determinadas partidas como están, o por qué incluso algunas de ellas se han aumentado. Hay que decírselo al país en blanco y negro para uno poder creerle lo de la reforma fiscal. Hay un detalle, Salvador. Tú sabes que el gobierno, todos los gobiernos, de acuerdo a nuestras leyes, de acuerdo a la Constitución, están obligados a someter el proyecto de presupuesto a más tardar el 1 de octubre de cada año. Ya está listo. Pero
¿cuál es la situación que yo observo? Que el gobierno tiene en marcha un proceso de reestructuración institucional, pero es en proceso, eso no se ha hecho. Eso apenas se acaba de anunciar como parte de una de las patas de la reforma fiscal integral que hay que hacer, que es la que corresponde al recorte de gasto del gobierno. Pero también hay que discutir ahora cuál es el nivel de la parte fiscal, de la parte tributaria, ¿verdad? Para entonces elaborar ese proyecto de reforma fiscal. Oye bien, estamos apenas a 9 días de concluir septiembre, hay que someter el presupuesto para que lo conozca el Congreso y lo apruebe. El primero. Pero muchas de esas cosas que tú citas dependen de esa reforma que luego hay que mandar al Congreso para que la apruebe. Oye, ¿qué situación? Entonces, el gobierno está obligado a mandar ese presupuesto. Es decir, que por más que uno quiera que el gobierno diga, mira, voy a eliminar esta o aquellas exenciones para ahorrarme tanto, para ir llenando ese hueco, porque ¿verdad? Hay un hueco y está en el proyecto que se ha elaborado, el mismo 2.5% del PIB, ¿verdad? De hueco de déficit que tiene el presupuesto, que son 200,000 y pico de millones. 235,000. Sí. Entonces, ¿qué es lo que yo deduzco de todo esto? Que el gobierno, obligado por la ley, prepara el proyecto de presupuesto, que incluso es mayor que el que se está ejecutando. Sí. Es más elevado, que por el contrario, si tú fueras a reducir una serie de gastos, una serie de exenciones, entonces debería ser menor, porque tú te vas a ahorrar un dinero. Pero bueno, lo que yo supongo es que, y lo supongo porque hay cosas que dependen del futuro, depende del Congreso, primero el propio presupuesto y el propio proyecto de reforma fiscal. Primero hay que elaborarlo para después mandarlo. Por eso era que decíamos que el gobierno tiene una camisa de fuerza con respecto al proyecto fiscal, porque es que hay que mandar el presupuesto en octubre, el presupuesto del próximo año, por ley. Entonces, sobre la marcha, cuando se apruebe la reforma fiscal, habrá que hacer ajustes en ese presupuesto. La ley manda que se haga al segundo semestre, ¿verdad, Wendy? Sí. El complementario. Ahí entonces habrá que hacer ajustes ajustes con ese presupuesto, pero esa es la vía, claro, que supongo yo que el gobierno la ha asumido con esa camisa de fuerza que le impone la propia ley. Claro, y es que como tú señalas, hay una realidad actual, que ya se generan otras cosas en base al proyecto de reforma fiscal o en base a la presunta reorganización del Estado, si realmente eso al final va a implicar algún ahorro al Estado. Entonces, eso es una realidad que todavía no existe. No, eso no existe. Sin embargo, ahora mismo lo que se tiene es un déficit que hay que seguir pagando, una deuda que hay que seguir pagando, un tema energético que hay que seguirlo haciendo. Y el plan, recuerden que se presentó. Estemos de acuerdo o no, en una de las semanales el señor Celso Marrancini presentó un plan sí, al 2027 de lo que sería la reorganización de las distribuidoras y cómo esto dejaría a las distribuidoras con menos pérdidas. Lo que yo le llamaba la atención es que nos están presentando un plan que las pérdidas van a llegar a las pérdidas que encontraron en el 19. Pero aún así hay un plan. Sí. Que sea suficiente no sabemos. Para eso tenemos que dejar que el plan actúe. Y